Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. ¿Cómo estás hoy, princesa preciosa de Papito Dios? Excelentemente bien, gracias. Bendecida y con una tendencia a mejorar. Creo que sí. Eso está muy bien. No, muy bien, mi amor. Gracias a Dios y cada día pues viendo cómo las maravillas del Señor se manifiestan, cómo la gloria de Dios se manifiesta en nuestra casa, en nuestro ministerio. Bueno, y en el estudio también, porque estoy estudiando. Imagínate, me puse a estudiar. Eso me parece espectacular. Y ha sido muy significativo para mejorar cada vez esa calidad en la atención a las personas. Bueno, mi amor, ¿cómo estamos hoy? Y vamos a empezar entonces bendecidos y con tendencia a mejorar, ¿no es cierto? Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad para que este momento se vuelva sagrado, se vuelva santo, se vuelva sublime. Invocar a la Santísima Trinidad, es decir, este momento le pertenece a Dios. Entonces creámoslo. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo hermoso, grande y esplendoroso Padre, venimos ante ti, Señor, para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, papá, para decirte que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, siervos inútiles, porque eres tú a quien hay que darle la honra y la gloria, a ti solamente, papá. Hoy enséñanos, siempre enséñanos. A veces nos causa dificultad, no tanto entender tu palabra porque la podemos entender, sino es ponerla por obra. Hacerla realidad, porque a veces la terquedad, el orgullo, la vanagloria, tanto pecado que hay en nosotros, no nos dejamos que esa palabra se haga vida. Ayúdanos por favor a morir, Padre Santo. Aléjanos de la tentación de caer, como bien nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseñó a orar. No nos dejes caer en la tentación. La tentación siempre va a estar porque la tentación es motivo de edificación y de fortalecimiento, Padre. Pero no nos dejes caer, te lo suplico. A cada una de las personas que escuchan este mensaje, bendícelos cada vez más y que tu palabra llegue directo a su corazón para ser esos verdaderos testimonios de tu amor, siervos inútiles, como bien nos lo enseña nuestro Señor, porque la importancia es servir a nuestro Señor y queremos servirte. Gracias, papá. Gracias, papá. Dile así. Gracias por este momento que me das, por esta oportunidad de estar en tu amor y de crecer en ti. Amén, amén y amén. Moniquita, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Hoy tenemos a Mateo 13, vamos al versículo 31 al 35. Jesús también les contó esta parábola. El reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y hacen nido en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas, y sin parábolas no le hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en secretos desde que Dios hizo el mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tan bonitas que son las historias. Nosotros trabajamos en cárceles de menores y la mejor manera de llegarle a los jóvenes y a las chicas privadas de la libertad son las historias y los testimonios.
son lo que más les gusta a ellos para poder llegar a ellos. Y mi Señor, como niños, como jóvenes, nos cuenta, porque a pesar de que tengamos barbita y ya sea canosita y seamos viejitos, el Señor siempre nos trata como sus niños, sus hijos, porque a veces nos comportamos como esos niños, a veces como bebés, a veces como adolescentes nos comportamos, en mi caso. Y es interesante cómo el Señor nos enseña. Mira estas dos parábolas tan bonitas que tienen de particular estas dos parábolas, que hablan de que va creciendo la fe. Una, la semilla de mostaza, si tuviera fe como un granito de mostaza. Y lo otro, la levadura, que fermenta. ¿Cuál es la otra palabra? Que es fermentar. Bueno, hay otras palabras que dice fermentar, que es sinónimo de fermentar, ¿recuerdas? Se me olvidó. Pero bueno, ustedes me ayudan. Bueno, esa. Se me olvidó, hay una palabra que también significa fermentar. Entonces va creciendo. Entonces, ¿cómo va a ser para uno ir teniendo fe? Pues yo tengo fe que todo cambiará, ¿sí? Que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe. Yo tengo fe en el Señor Jesucristo, proclamamos la palabra, creemos en Él. Pero ¿cómo hacer para que crezca? Que crezca, porque tenemos fe de una u otra forma, el hecho de que tú estés escuchando la palabra, que lleves el mensaje a los demás, que trates de cambiar tu vida, que haya mejorado tu relación de pareja. A propósito, las charlas nuestras te han ayudado a mejorar la palabra, o sea, la relación de pareja. Bendito sea el Señor, porque eso es fe. Porque tienes fe de una u otra forma, por ejemplo, en los mensajes que nosotros te damos. O sea, que el Señor habla a través de nosotros, que el Señor te da a través de nosotros, de nuestro ministerio. Eso es tener fe. Tener fe es creer en el matrimonio, como bien lo proclama siempre el movimiento matrimonial católico allí en Nueva York, ¿no es cierto? Tener fe implica, por ejemplo, escuchar una emisora que seamos desde música o de mensajes espirituales preciosos, ¿sí? Católicos. Tener fe es saber que Dios nos va a dar la provisión. Por ejemplo, en nuestro caso, en eso sí tenemos una fe tremenda. Tener fe, por ejemplo, en mi caso, es saber que todas las personas que llegan de una u otra forma a nosotros es porque Dios tiene un propósito lindo en ellos. Eso sí lo tengo súper seguro. Si alguien nos dice, por favor, ayúdanos, y si nosotros tenemos el espacio para poderles ayudar, sé que el Señor tiene una palabrita para esa persona. Eso tengo yo la seguridad. Pero, aquí viene un pero, que el pero es como un borrador, ¿sí o no? El pero es cómo hago para que esa fe vaya incrementándose. Si ustedes tuvieran fe, dice, se ven como un árbol que van creciendo y van a dar fruto muchísimo y hasta las aves se van a posar en ellos porque ustedes van a crecer de una manera tremenda. Si ustedes tuvieran fe, sería como esa mujer que le echa levadura a la masa que crece. Entonces, ¿cómo hago para que crezca? ¿Cómo debo hacer para que crezca? Primero, siguiendo nutriéndome de él día y noche, 24 horas del día. Recuerda esos dos principios de santidad lindos que el Señor nos ha regalado para nuestra comunidad. Bueno, dentro de los principios que tenemos en la comunidad, que son abiertos para todo el mundo. Primero, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, estar en oración permanente. De esa manera yo tendría fe, porque si estoy constantemente nutriéndome, y no solamente nutriéndome, sino poniéndolo por obra a mi hermano, mi hermanita, porque ¿qué saco con nutrirme si no me lo pongo por obra? Que se me note. Y lo segundo, saber que todo lo que pasa para bien, pero tiene una condición, de los que aman al Señor. Si empezamos a hablar de manera diferente, si empezamos a comportarnos de manera diferente, si colgamos los guantes, porque es algo fundamental, colgar los guantes, y dos, no estarnos quejando, ¿sí? Porque boca cerrada, pues no entra moscas. ¿Y cómo nos vemos de lindos cuando estamos calladitos, sí o no? Entonces, estar en vez de estarnos, porque entre más me queje, más me duele, y el otro, pues, colgar los guantes. Son dos principios preciosos de santidad con dos formas de empezar a cambiar nuestra vida. Entonces, ¿cómo incrementar nuestra fe? A ver, ¿qué otra forma podríamos incrementar nuestra fe? Porque podemos ir a comunión a diaria todos los días de la Eucaristía. Obvio que eso es hermoso para los que tienen esa costumbre tan linda, ¿no? Ir todos los días a Eucaristía, confesarse constantemente, todo lo que manda la iglesia frente al hecho de estar con esos hábitos espirituales fuertes. Pero ¿cómo incrementar la fe?
La palabra lo dice, Rafa. O sea, todo está escrito en la palabra y la palabra lo dice. ¿Cómo incrementar la fe? Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la forma como nosotros incrementamos la fe es con la palabra de Dios. Y sí es una realidad. O sea, cuando, o sea, uno puede ver cómo la fe incrementa cuando tú vas estudiando la palabra. Eso lo pude ver claramente porque es impresionante. Es como que se le abriera a uno el entendimiento. Mientras tú más, yo sé que al principio uno casi no entiende de la palabra, casi no, como que dice, pero ¿qué querrá decir esto? Pero ay, es que no entiendo. Hay cosas que uno empieza al principio, es así, sí, claro, al principio es así, pero es particular como en la medida en que tú te sumerges día con día en la palabra, eh, es como que se te fuera abriendo eh, como una puerta que te está tapando la visión y resulta que esa puerta o esa ventana se va abriendo y resulta que al otro lado de la ventana o de la puerta tú empiezas a ver un mundo tan diferente, tan particular, o sea, tú empiezas a ver unas maravillas tan grandes que uno dice, wow, esto yo no lo había visto así, esto yo no lo había entendido así, wow, qué cosa tan tremenda porque, o sea, tú vas leyendo la palabra y en la medida que tú lees esa palabra es como que tú vas entendiendo otras cosas como tan profundas, tan claras, que uno queda asombrado. Por eso es que, o sea, dicen, la sabiduría viene de Dios y no hubo persona más sabia que el rey Salomón. O sea, me supongo que él entendía la palabra de Dios de una forma muy diferente, o sea, eran cosas cotidianas, cosas que parecían comunes a los demás, porque es eso, o sea, cuando uno apenas está iniciando son cosas comunes, pero después de eso, eso como uno le entiende otro punto de vista que a uno lo deja realmente asombrado, asombrado. Por eso es que aquí habla nuestro Señor de que, o sea, habla de que nuestro Señor hablaba con parábolas precisamente porque es con parábolas que Él permite que personas sencillas, personas que no tenían estudio, personas que, o sea, no tenían la lectura de la palabra además, pudieran entender como ese mensaje profundo que él tenía. Era con cosas sencillas, con cosas del común, del día a día, para que ellos pudieran entender, wow, sí, la plantica es esto. O sea, ver, por ejemplo, una semilla de mostaza, ellos eran cultivadores, entonces, pues claro, ellos veían esa semilla tan pequeña, pero ellos podían, o sea, conocer claramente el árbol de la mostaza, que es un árbol grande, o sea, frondoso para saber que era tan pequeña la semilla. Un árbol tan grande que fácilmente podía albergar en sus ramas nidos de pájaros y no se iba a quebrar, sino que iba a ser firme. Entonces el Señor nos está, o sea, esas parábolas son como una forma muy clara de que las personas entendieran, pero esas personas que supuestamente no tenían nada de conocimiento, que no podían entender las cosas de Dios, que eso estaba solo para los fariseos, para los sacerdotes, para los doctores de la ley. Resulta que esto lo podían hablar o él lo hablaba para aquellos que no tenían esa historia, ese conocimiento, esa ida allí a la escuela, por decirlo así, a estudiar sobre la palabra de Dios. Entonces, él lo puede enseñar con claridad y claro, ellos iban a entender muy fácilmente sus mensajes y fuera de eso el trasfondo porque ellos sí hacían esas labores de cultivar, de esas labores de cultivar, de hornear, ¿sí? O sea, ellos veían esas cosas así que eran fáciles para ellos entender. Entonces, uno queda asombrado porque realmente
la palabra no se da a todas las personas. La palabra para las personas que están tan llenas de conocimiento y no quieren reconocer la grandeza del Señor, no entienden lo que se les dice en la palabra de Dios. Mientras que una persona que es sencilla, una persona que es humilde, que se permite estudiar la palabra de Dios, es una persona que o hay doctores que se permiten estudiar la palabra de Dios, no desde el plano del conocimiento humano, sino desde ese plano espiritual, porque el Señor llega a todos los corazones de la forma que Él quiere. Acordémonos de Pablo. Pablo era una persona letrada, era una persona estudiada. Saulo de Tarso tenía doble nacionalidad. O sea, el Señor se la revela solo a aquellos que Él desea. Entonces, y Él desea que esas personas pequeñas, esas personas que no tienen, que han sido menospreciadas, que no han tenido como esa posibilidad de alcanzar cosas que otros sí, esas personas puedan entender la palabra. O sea que si el Señor nos está permitiendo entender la palabra, es que nosotros hemos encontrado, o sea, hemos sido escogidos. Nosotros hemos sido escogidos, pero ¿qué es lo que pide el Señor? Que a diario nosotros podamos estar allí escuchando la palabra y no solamente escuchar. Escucharla es poder analizarla, es poder reflexionarla, es poder permitir que el Espíritu de Dios, cuando nosotros oramos precisamente, el Espíritu de Dios nos revele cosas grandes, porque eso es lo que el Señor hace. Cuando tú la lees simplemente por leerla como un libro, pues sí, es como un libro común y corriente y no se te van a revelar los secretos. Pero si tú oras y la estudias orando también, pues es lógico que el Señor te va a permitir esa presencia del Espíritu Santo que te revela, que te abre tu entendimiento. Entonces es necesario para poder entender la palabra. Y acordémonos, fundamental, poder orar. Es necesario para que la oración primero no quede vacía si no llevas palabra. O la palabra no se entienda si no le echas los condimentos necesarios para poder, o sea, es como, yo me supongo que es como cuando tú vas a preparar ese alimento y bueno, tiene las verduras y las echas ahí y no le echas condimentos, entonces después uno dice, uy, como que no entiendo, como que no sabe tan rico, a diferencia si tú le echas algunos condimentos, alguna especia, así sea sal, cambia el sabor, es la misma situación. O sea, la oración y el estudio de la palabra son unidas, no deben estar solitarias, deben estar unidas para que sepan bien o para que hagan el efecto que se requiere en nuestra vida, especialmente en nuestra fe. Que nuestra fe pueda crecer, porque la palabra dice, nosotros nacimos con una medida de fe. O sea, sí, como decimos aquí en Colombia, la fe del carbonero, ¿no? O sea, la fe del común que toda la gente tiene, ¿no? Pero diferente cuando tú te permitas estudiar la palabra de Dios, orar y permitir que el Espíritu Santo te la revele, tú vas a darte cuenta de unas cosas que decía, pero si todos los días yo veía esto y yo no entendía, ahora, wow, y se necesita leer varias veces, porque eso lo hace Dios para que nosotros podamos realmente profundizar. Puede ser que tú estés haciendo un hueco con una pala. Y resulta que si tú das solo un palazo, pues sí, ahí queda un hueco. Pero a lo mejor no quieres ese hueco tan pequeño. Entonces necesitas palear en el mismo punto varias veces hasta que logres alcanzar el hueco que necesitas. Entonces, así es la palabra. Tú necesitas palear con la lectura, con la oración varias veces en el mismo punto y es muy factible que vas a entender cosas grandísimas. En la Biblia, por ejemplo, ¿quién cambió escuchando la palabra? Pablo, sorprendente. Escucha la voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero entonces dice, no, pero es que él escuchó la voz audible y él cayó del caballo y se quedó ciego. Y él la escuchó, pero es que nosotros tenemos la palabra viva y ahí nos habla. ¿Sí? Saulo, Saulo. ¿Quién más? María Magdalena. María Magdalena se escondía
para escuchar la palabra del Señor. Incluso había un momento, hay un pasaje muy lindo, donde María Magdalena está escuchando al Señor, el Señor se da cuenta y ella en ese momento cuenta la parábola de la oveja perdida. Eso le movió el corazón a María Magdalena. ¿Quién más? Zaqueo. Escuchaba, se subía al árbol y se enamoró tanto de la palabra del Señor que le fascinaba escuchar los mensajes. No solamente verlo en lo físico, escuchar sus mensajes. Y cambió su actitud. Y en nuestras comunidades hemos visto unos cambios sorprendentes de ansiedades, Moni, de cuestiones a nivel de adicciones. Y la gente cambia ¿cómo? Escuchando la palabra. Por ejemplo, ¿por qué Saulo, en qué creía él? ¿En qué tenía fe? Tenía fe en los fariseos, porque él era fariseo. De lo que enseñaban en las sinagogas, los maestros, los doctores de la ley y las leyes de los judíos. Y creía profundamente en el judaísmo, porque era un judío tremendo, radical, completamente radical. De esos tradicionales. De esos tradicionales, auténticos, como bien lo dijo, usted es un judío, como le dijo a Bartolomé nuestro Señor Jesucristo. Usted es un orgulloso judío, ¿sí? Radicales. Entonces, ¿qué implica cuando se escucha la palabra? Porque va haciendo poco a poco, va haciendo mella en nosotros. Por ejemplo, yo estoy estudiando, en este momento la comunidad me está ayudando mucho para estudiar una maestría en psicotraumatología, para ayudarle a la gente que tiene trauma a sanar. Pero yo sí les digo, de antemano les digo, más que las técnicas que estoy aprendiendo, que por sí tengo que estudiar harto, pero más que el estudio, yo les digo que la mejor manera es estudiar la palabra. Es la mejor técnica de técnicas. Por ejemplo, que vienen constantemente personas por la infidelidad del esposo, el dolor que siente la mujer. Obvio que el hombre de igual manera, pero sobre todo hay más porcentaje de mujeres que sufren la traición porque el hombre tiende a ser más infiel que la mujer. Las mujeres son muy escasos los casos de mujeres infieles. Pero siempre viene el punto. La mujer agobiada, la mujer angustiada por la infidelidad del hombre. Eso pues tú lo viviste mucho tiempo. La psicología no le funciona a la Moniquita, tal vez porque no estudió psicotraumatología. Pero, ¿cómo hizo Mónica para ir dejando paulatinamente? Todavía le falta un tris, pero para ir dejando los celos, por ejemplo. ¿Sí? Un tris, un remojo. No. ¿Qué le hizo falta? ¿Qué hizo Mónica? Meterse en la palabra. Eso hizo Mónica. Y su actitud, o sea, frente a la relación de pareja cambió muchísimo, por un 60%. No. Mucho cambio. Pero a través de la palabra. Por eso yo te recomiendo. Sí, te recomiendo. Antes de que saques cita con nosotros como psicólogos, por favor, ayúdame. Dedícate a estudiar la palabra. A ver qué te enseña. Pero hazlo de una manera ordenada. No al pinochazo. Haz con un ojo abierto y con otro cerrado. A ver dónde me va a hablar el Señor. Entonces yo ya sé más o menos dónde es lo que yo quiero escuchar. Y ¡pum! Coloco la mano ahí. Eso, pues no... Dios incluso se vale de eso para hablarnos. Pero realmente yo sí les digo, estudia la palabra de una manera organizada. Porque te va a enseñar muchas cosas. Estúdiala. Por ejemplo, de igual manera, mira. Es bonito, muy hermoso. Yo les he dicho, estudien, por ejemplo, la palabra con María Valtorta. Escúchenla. Yo siempre les digo, si ustedes me escriben a mi correo y les regalo el libro con todo cariño. Es un libro completamente grande, pero interesantísimo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, lo que hacen ellos, estar escuchando la palabra de Dios, leyéndola y comparándola con los libros de María Valtorta, en nuestro caso, por ejemplo, en mi caso. Oye, te da una riqueza impresionante. O tú lees la palabra y escuchas la meditación que, por ejemplo, estamos haciendo nosotros, pero mírala. Porque si tú la miras, no te quedas simplemente como un oidor solamente, sino que la vas haciendo poco a poco vida en ti. Porque también hay un defecto, por ejemplo, de la levadura, Moni. Nosotros hemos hecho pizza. Entonces, ¿qué sucede?
que compramos levadura y no fermenta. Ya encontré la palabra, leuda, la masa, no la fermenta, porque la levadura o no funcionó, o las manos que prepararon y le metieron no le supieron utilizar la levadura y no creció. No la prepararon correctamente, o la levadura está pasada. O está pasada, porque creo que hay que activarla con agua caliente, me parece, independiente. Anyway, pero hay que activarla. Con agua caliente y sal. Que la fe la tienes que activar. Es igual que la semilla. Por ejemplo, yo estoy ahorita de cultivador. Estoy ahorita como colocando, estoy de macetero. ¿Se llama eso? Sí. O sea, sembrando maticas ornamentales. Y curiosamente, si yo no siembro la semilla de una manera adecuada, no va a germinar. Porque hay semillas de semillas. Hay semillas que hay que enterrarlas, otras hay que dejarlas superficiales, hay que regarlas, otras hay que dejarlas con poquita agua, con sol, otras en sombra. Depende la semilla. Y depende también la levadura. Y eso, ¿en quién está? En la habilidad que haya no solamente para transmitir la palabra, sino también para que tu corazón esté abierto y esté sano y esté bueno, para poder que esa fe, esa palabra empiece a germinar, para que tuvieras esa fe maravillosa. O sea que tenemos que tener una actitud. O sea, la forma, tanto en la levadura como en la tierra, como en la masa, es la actitud. ¿Qué actitud tienes para que la palabra llegue a tu corazón y empiece a dar fruto esa palabra? ¿Cómo se hace para que tengamos fe? Empezar a tener una actitud adecuada, una actitud de escucha, una actitud de querer recibir, una actitud de querer apropiarme de esa palabra, de querer hacerla mía, vida en mí. Si no tengo esa actitud, por más que me hablen, una cosa por aquí, otra cosa por allá, y salga corriendo a preguntarle a todo el mundo qué hacer. Porque tal vez esa actitud asumes. Sales de un lado, sales para otro, vas para aquí, vas para allá, le preguntas a uno, le preguntas a otro, porque te desesperas muchísimo ante la angustia, ante la situación te angustias, ante la situación que estás vivenciando. Y sales corriendo para todo lado y en una angustia y en un llorar y en unas lágrimas, y buscas y preguntas y preguntas y preguntas, pero no vas a la fuente principal. Porque tu actitud no es de escuchar, es recibir y dejar que la semilla y que la levadura se quede en tu corazón. Sino que simplemente escuchas y se te va por el otro oído. Porque no haces que la palabra baje. Porque si baja, vas a creer y vas a esperar en el Señor. No a mendigar amor o esperar en el hombre. Sino que vas a estar allí atento a la voz de Dios. Como María. Ahí es sentadita escuchando la palabra de Dios, mientras habían tantas cosas y preocupaciones de ir a preparar la comida, una cosa de por allá, ella se quedaba atenta escuchando la palabra. María Magdalena. Entonces, me parece muy lindo. ¿Qué actitud tenemos frente al hecho para que esa palabra, porque tú tienes fe, ¿sí o no? ¿Tienes o no tienes fe? Por algo estás escuchando este mensaje. Y ya un buen tiempo tal vez escuchándonos. Pues tienes fe. Pero ¿qué sacas si tu comportamiento sigue siendo el mismo? O sea que no hay fe. Esa semillita está muriéndose. Esa semilla no ha dado fruto. Esa levadura, que es muy buena levadura, no ha podido fermentar la masa. Porque tú no te lo has permitido. Porque tú no has actuado. Porque tú no has tomado una actitud. Porque no has tenido una buena tierra. Has metido esa semilla que es muy buena. No la has dejado que empiece a germinar en tu corazón. ¿Por qué? Porque no crees. Porque te pones a creerles a las cosas y a los consejos de todo mundo, que pueden ser buenos, pero cuando te pones a escuchar a uno, escuchar a otro, pues es como si tuvieras dos relojes aquí en la muñeca. Se adelanta uno, se atrasa el otro, después no sabes cuál está diciendo la hora adecuada. Porque eso sucede cuando no te centras directamente en la palabra. Y si el que te va a aconsejar, te aconsejas de la palabra, pues escúchalo y hazle caso, para que empieces a estar en paz y tranquila y tranquilo, y no estar mendigando amor de un lado para otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero estudia la palabra, métete en la palabra, profundiza, levántate temprano a escuchar de Dios, levántate temprano. Pero es que te levantas a las 7 en punto, por ejemplo, a las 6 en punto te levantas como corriendo. Alma que lleva el Espíritu Santo a salir corriendo y la escuchas simplemente. Te aseguro que ahorita, por ejemplo, se están haciendo las labores de la casa. ¿Sí? Pero no te levantaste temprano tal vez a escuchar a alguien que predica la palabra más temprano.
Tal vez, sí. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde te gusta a ti que tú empieces a hablar y tus hijos estén haciendo mil cosas y no te presten atención? Debes darle respeto a Dios y darle cuidado a Dios. Es importante hacerlo para que, o sea, así como a ti te molesta esa actitud de no escucha de alguna persona, que tú vas y hablas con alguna persona y esa persona está contestando en mil cosas y no te presta suficiente cuidado, pues imagínese, ¿cómo será Dios? ¿Será que merece esa actitud de parte nuestra? Entonces, la palabra se escucha con atención, con cuidado y si es posible con un cuaderno para tomar notas, un libro de notas, para que así penetre en tu mente, en tu corazón más esa palabra. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Bye.